de acuerdo a al sílabo que tenemos que seguir, en la aula virtual he subido las clases grabadas del último tema, visto que la semana pasada fue una semana donde no pudimos tener clase por el carnaval y por las elecciones. Entonces, para cumplir con el sílabo, pues lo grabé y la subí al aula virtual. No sé si la habrán podido ver. Antes de ese tema, que es sobre los conceptos básicos de la programación fiscal, pero básicamente también sobre el tema de la proforma presupuestaria y su ciclo para su aprobación y por ende convertirse en el presupuesto general del Estado, y también de la proforma o de la programación cuatrianual. Entonces, algunos parámetros acerca de los clasificadores, tres formas de cómo poder observar el presupuesto general del Estado a través de los ingresos ingresos y gastos permanentes e ingresos y gastos no permanentes. Es una forma de ver los datos de la programación fiscal. Y la otra es sobre los consejos sectoriales, donde están toda la lista larga allí de sectores en los cuales el gobierno atiende con el presupuesto general del Estado, y también una parte institucional. Y por último, la clasificación general que se usa para los datos estadísticos, que la usa el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas y el Banco Central para presentar los datos de forma mensual, trimestral o anual, y que tiene que ver con la clasificación de los ingresos y la clasificación de los gastos, tal como lo habíamos visto en los dos temas de ingresos y gastos que habíamos estado observando también. Ahora toca ver el tema 16 y parte del 17, que tiene que mencionarse como el tema del endeudamiento público interno y externo del Ecuador. Entonces, en ese sentido, voy a proyectar unas diapositivas para poder ver de forma corta, pero asimismo sintetizada de la mejor manera, el tema del endeudamiento público y las principales fuentes de financiamiento para el caso de Ecuador. Esta presentación se divide en tres partes. La primera parte, que tiene que ver con una evolución histórica del endeudamiento público en el Ecuador, con grandes acontecimientos que se sucedieron en algunas décadas, en alguna parte del tiempo, que marcaron la historia del endeudamiento público en el Ecuador. Y la segunda parte, que tiene que ver con el análisis estadístico de cuáles son las principales fuentes de financiamiento que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Entonces, y la última parte, que sacaremos algunas conclusiones importantes para tener bien claro esta temática. Esta temática forma parte del esquema de contenido de las finanzas públicas. Recuerdan que siempre hemos dicho en todas las clases que las finanzas públicas tienen que ver con el funcionamiento del Estado, el sector público no financiero, tiene que ver con los ingresos, con los gastos, con el resultado presupuestario, que puede ser superávit o déficit fiscal. Como lo hemos visto en los datos estadísticos, el Ecuador siempre ha tenido más déficit que superávit. Y también el tema de la redistribución y por último el tema del financiamiento, que tiene que ver con el endeudamiento público, tanto interno como externo. Entonces, en esa línea de grandes temas se enfoca lo que esta tarde vamos a presentar. Una de las primeras cosas que podemos mencionar es que las fuentes de financiamiento o deuda interna y externa ha sido una de las vías por las que los gobiernos en el Ecuador han encontrado financiamiento para cubrir las necesidades del presupuesto general del Estado. Como decíamos en algún momento, en cualquier parte de quienes conforman el sistema económico, sea la familia, sean las empresas,
estas tienen que en un momento dado, cuando necesitan recursos para financiar su actividad, endeudarse. La familia a través de los bancos se puede endeudar, a través de los amigos, a través de la familia, en las tiendas, de ser posible, en muchas de las veces la familia adquiere deuda para poder tener alimentos, ¿no? O para comprar ropa, pero es indudable que la familia como componente del sistema también requiere financiamiento. El sector empresarial, lo mismo, se endeuda a través de los bancos, a través de los accionistas, a través del mercado de valores, mediante la venta de acciones, etcétera, etcétera. Es decir, todos los agentes económicos requieren financiamiento en un momento dado. Y a nivel del sector público no financiero no es la excepción. El Estado igual requiere financiamiento y este tema pues es importante porque nos da la pauta para pensar de que no siempre con lo que se recauda o con lo que se vende de petróleo o de los activos que pueda vender el Estado va a poder financiar las necesidades que tiene. En este último tiempo, por ejemplo, dado el asunto de la pandemia, pues hemos escuchado bastante que este mecanismo ha sido utilizado tanto a nivel interno, así como en el ámbito externo, para poder acceder a dinero fresco que le ha permitido al gobierno, de una u otra manera, mal o bien, un poco manejar las finanzas públicas y con ello tranquilizar a los demás agentes económicos. Llegó un momento en que el presidente Moreno y todo su equipo se vio angustiado porque empezó a haber mucho retraso en sueldos y salarios, en pago a proveedores, pero en todo caso el financiamiento que se logró a nivel del Fondo Monetario Internacional fue importante para un poco regular, para un poco amortiguar cualquier escenario más negativo que se pudiese haber dado. Y a estas alturas del año, cuando ya la situación un poco se empieza a mejorar por el lado económico, aunque no por el lado de la salud ni por el lado social, pues el gobierno tiene una capacidad para ir gestionando los meses que le faltan para terminar su mandato. Entonces, este es un mecanismo que siempre ha sido utilizado y que ahora último se ha utilizado con mayor fuerza. Pero como decía, este no es un tema nuevo, es un tema muy, pero muy viejo. Viene desde la época de Eloy Alfaro y de Juan José Flores. De hecho, que si nosotros revisamos literatura sobre el endeudamiento externo, nos vamos a encontrar con que Eloy Alfaro y Juan José Flores, que fueron dos presidentes del Ecuador, tienen dos libros escritos acerca del endeudamiento público. Y de hecho, que en la época de Eloy Alfaro, ya se dio una de las primeras auditorías de la deuda externa. En la época de Correa, como lo vamos a ver más adelante, se formó una comisión de auditoría integral de la deuda externa, pero eso ya era un caso que ya se había dado en el gobierno de Eloy Alfaro. Entonces, la historia más reciente del endeudamiento público la podemos encontrar en 1976, cuando la junta militar que gobernaba el país en aquel año hizo el pago de la llamada deuda de la independencia, es decir, una vez que el Ecuador se independizó del yugo español, quedaron ciertos valores pendientes que se fueron arrastrando por décadas, muchas décadas, y en el gobierno militar de los años 70 se pagó esa deuda. El Ecuador quedó libre de ese endeudamiento, ¿verdad? Entonces ese es el primer acontecimiento sumamente importante, que se lo sintetiza así de sencillo, pero que tiene toda una larga historia, toda una secuencia de hechos que se dieron. El segundo gran tema importantísimo a la hora de hablar sobre deuda externa es la llamada sucretización. En los años 80, a principios de los años 80, el Ecuador estaba retomando el régimen democrático, porque en 1979 la Junta Militar había entregado el poder a Jaime Roldós Aguilera, que fue el presidente que después de un cierto tiempo, falleció en 1981, el 24 de mayo de manera específica, falleció, dejando en el poder o asumiendo el poder el doctor Osvaldo Hurtado Larrea.
quien, quien hizo esta operación llamada sucretización de la deuda privada, y lo hizo, se dio inicio el 23 de septiembre de 1983 y generó mucha controversia por los impactos que se generaron en contra del Estado. Sobre este tema de la sucretización también hay mucha literatura, muchos escritos, incluso hasta libros que han hablado de la parte positiva y de la parte negativa que tuvo ese proceso, pero que tiene que ver con el endeudamiento de unos sectores empresariales y bancarios de Guayaquil que tenían dinero prestado a bancos internacionales y a otras instancias a nivel internacional. Entonces el gobierno se hizo cargo de esa deuda y la pagaba en dólares, mientras a nivel interno los acreedores, los deudores de esa deuda la pagaban en sucre. Por eso se llamó la sucretización, porque en ese entonces la moneda nuestra era el sucre, y mientras acá la pagaban en sucre, el gobierno la pagaba en dólares, lo cual generó mucha controversia, muchos criterios en contra, porque es algo que no se debió haber hecho. Para muchos, el gobierno defendía la postura porque estaba salvando a cierto sector empresarial que generaba impactos positivos en el ámbito de la producción. Pero eso sucedió. Ahí en la diapositiva está un canal, un archivo de YouTube donde se puede revisar esa información. Queda para que si a alguien le interesa, pues pueda escucharlo. Creo que no es muy largo. Entonces, este es el segundo gran acontecimiento en términos del endeudamiento público. Son cosas que pasaron en la historia nuestra que tienen que ver con las finanzas públicas porque tenían que ver con el hecho de que el Estado prestaba plata para poder financiar sus gastos. Y muchas veces incluso se llegó al tema de corrupción porque la plata que se prestaba se la llevaban unos cuantos. Ese es un tema que la corrupción ha estado en todos los niveles desde hace muchas décadas. El tercer acontecimiento sumamente importante en el ámbito del endeudamiento público tiene que ver con la renegociación de la deuda mediante los llamados bonos Brady, propuestos por la banca acreedora en mayo de 1989 mediante el conocido Plan Brady, y que fue aceptada por el Ecuador en el gobierno del arquitecto Sixto Uribarren. Esto ya ocurrió en la década de los años 90, de manera específica en octubre de 1994, cuando se suscribió el convenio y se puso en marcha en 1995. Es decir, el Ecuador se declaró en quiebra, no podía pagar cierto tramo de la deuda e hizo una renegociación. Esto es como cuando usted tiene una deuda en un banco, pasa una fecha, se cumple una cuota, después se cumple otra cuota, después se cumple otra cuota y usted está atrasado, no puede pagar. Lo que le dice el banco, venga para hacer una renegociación, y hacen un cambio de la deuda con otras condiciones. Y eso fue lo que hizo en el Ecuador. A esto se le llamó el Plan Brady, que fue propuesto por Estados Unidos y hecho a favor del Ecuador. Aquí en cada operación que se hacía, pues había gente que defendía y había gente que no estaba de acuerdo porque consideraban que no eran las condiciones más favorables para el país. Pasado ese tramo de la deuda de los bonos Brady, llega la siguiente década, ya en el nuevo siglo, la primera década del nuevo siglo, donde el Ecuador sigue con problemas de financiamiento y no puede pagar sus acreencias y genera una nueva renegociación realizada en agosto del 2003. Este consistió en el intercambio de esos bonos Brady que se hicieron en 1994 a los llamados bonos Global, cuyo vencimiento en primera instancia eran 2012 y 2030. Ese fue un resultado adicional de la crisis bancaria y financiera ocurrida en el Ecuador en 1999, producto de todo el esquema de crisis que vivió el país, pues se quedaron cosas pendientes y el Ecuador no podía servir a esos acreedores y por lo tanto se tuvo que renegociar y se cambiaron esos bonos Brady por bonos Global en virtud del incumplimiento en el pago de obligaciones contraídas a través de los llamados bonos Brady.
Adicional a esto, en el 2005, el país hizo un lanzamiento exitoso de bonos en el mercado internacional con vencimiento a 2015, a los que se les llamó también bonos 2015. Entonces, la historia más reciente en términos de bonos son los bonos global, que teníamos vencimiento en 2012, 2015 y 2030. Eran 3 tipos de bonos que el Ecuador había adquirido en aquel entonces, ¿no? Una vez que se instauró el proceso de dolarización, el presidente de aquel entonces, que acaba de fallecer, Gustavo Noboa, fue el encargado de asumir esa responsabilidad, de hacer este cambio de papeles, y también hubieron personas, analistas, funcionarios que no estaban de acuerdo porque consideraban que habían existido ciertas situaciones negativas para el país. Entonces, una de estas personas era justamente el economista Rafael Correa, que empezó a discutir a nivel nacional y a escribir sobre todo temas cercanos a la deuda externa. Él no estaba de acuerdo con lo que el Ecuador había hecho en esta negociación. Y cuando fue ministro del presidente Palacio, ministro de Economía, ahondó más su posición en contra de este tipo de financiamiento. Entonces, a partir de entonces, el tratamiento de la deuda pública externa de Ecuador ha tenido otros matices. Es decir, una vez que el presidente Correa se convierte en ministro, empieza una campaña negativa de no estar de acuerdo con el pago de la deuda externa. Incluso criticaba que el Ecuador tuviera los ahorros petroleros, llamados ahorros petroleros, donde había parte de esos valores destinados al pago de la deuda externa. Entonces no estaba de acuerdo. Y por lo tanto, después, cuando ya asumió el poder, empezó a considerar, empezó a criticar durante la gestión del gobierno presidido por Rafael Correa. En una primera instancia, se criticó los procesos y los procedimientos realizados en los años anteriores, es decir, toda la negociación que se hizo con los bonos global, él no estaba de acuerdo. Se llegó incluso a llamar a una parte del endeudamiento como deuda ilegítima. Justamente ese tramo de la deuda comercial y de los bonos global era considerado por Rafael Correa como una deuda ilegítima. Por lo tanto, esta situación que fue muy candente, que fue ocupó muchos espacios en los periódicos y en la prensa escrita y hablada, sobre la ilegitimidad de la deuda, pues llevó a que dentro de la política económica del presidente Correa estuviera que este régimen se alejara de los canales tradicionales de financiamiento internacional, especialmente los organismos multilaterales y los mercados de deuda para la emisión de bonos. Es decir, en el mundo internacional hay varias fuentes de financiamiento que ya la vamos a ver, pero 2 de estas son los organismos multilaterales, dentro de lo que constan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como los grandes organismos multinacionales que prestan dinero. De ahí hay otros más regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que son organismos o instancias de menor grado, pero los 2 grandes representantes del endeudamiento a nivel internacional son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Correa no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían y prácticamente en un momento dado expulsó a estos organismos de sus oficinas en Quito, los mandó sacando para sus naciones, y el Ecuador se alejó de ese tipo de financiamiento y también cortó el hacer negociación en el mercado de dinero internacional a través de la colocación de bonos. Entonces, esta es otra parte del endeudamiento interno y externo que el Ecuador ha gestionado históricamente, ¿verdad? Para ir haciendo un pequeño resumen: deuda de la independencia, bonos Breide, bonos global y ilegitimidad de la deuda, ¿verdad? Ilegitimidad de la deuda y expulsión de organismos internacionales. Hasta ahí estamos. Ese es un poco, en resumen, la historia de 3 décadas de endeudamiento que ha tenido el Ecuador. Pero siguió más adelante, ya en la época ya correísta. En los primeros años del gobierno de Correa se realizaron algunas reformas
bajo el argumento de que el país había incurrido en un agresivo endeudamiento en todos los gobiernos que habían existido, a tal punto que la deuda externa en 2007 aproximadamente se situaba en los 13.000 millones de dólares. Ahorita tenemos 60.000 millones de dólares, o sea, era poco comparado con lo que ahora hay. Pero en todo caso, en ese momento eran una cantidad bastante significativa porque el nivel de producción ecuatoriana tampoco era demasiado alto como lo es ahora. En ese contexto se manifestaba que la deuda era ilegítima y se pensaba en la posibilidad de declarar una moratoria para no pagar los valores pendientes. ¿Qué representaba o qué representa una moratoria? Significa que el país le diga al mundo que no tiene capacidad de pagar y que no va a pagar, que no va a poder pagar. Entonces, porque la idea era de una que no estaba de acuerdo con este tipo de endeudamiento y por lo tanto Rafael Correa se puso allí, se cegó y dijo que prácticamente no iba a pagar y realmente no pagó. Y para corroborar esa ilegitimidad, en lo que yo le decía hace un rato, se crea el 9 de julio del 2007 por decreto ejecutivo 472 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, conformada por expertos ciudadanos y representantes de organismos nacionales e internacionales. Es decir, el gobierno tenía que hacer eso para poder demostrar que esa parte de la deuda externa que había sido negociada en el año 2000 no era la correcta y que era ilegítima. Entonces se creó esto. Esto fue otro acontecimiento importante en torno al endeudamiento que se generó y esa comisión hizo los estudios respectivos y finalmente publicó un informe bastante grande que se puede encontrar en el internet, donde se demuestra desde la perspectiva de la metodología que ellos utilizaron y del pensamiento que ellos tenían respecto a eso, se demostró que el Ecuador tenía un tramo que no debía de pagar. Y por lo tanto, en noviembre de 2008 y febrero del 2009, el país incumplió con el pago de los intereses de los bonos global con vencimiento a 2012 y 2030. Esta situación, que en el mundo económico fue identificado como un default selectivo y unilateral de parte del Ecuador de un tramo de su deuda externa comercial. Es decir, el Ecuador solito declaró que no iba a pagar y no pagó. Entonces, se anuncia la declaratoria de la moratoria técnica de una parte de la deuda externa por considerarla ilegal. Y ahí el mundo financiero, que se generó una gran expectativa, se pensaba que el Ecuador iba a ser castigado por los organismos internacionales, que se le iban a imponer restricciones al comercio internacional del Ecuador y que el Ecuador iba a quedar mal parado, pero como en muchas de las cosas que el presidente Correa tuvo mucha capacidad para poder solventar y resolver y sobre todo salir ganando de situaciones como esta. Y esta es un reflejo de la capacidad de negociación y de la capacidad de gestión que tenía este presidente en este tipo de temas en los cuales salía airoso a tal punto que el gobierno en el mes de junio del 2009, miren ustedes lo que pasó, realiza una recompra del 91% del valor total de los bonos global con vencimiento a 2012 y 2030. Es decir, hizo tanta bulla, hizo tal pelea, declaró que no iba a pagar, declaró que era legítimo y eso provocó que en el mercado internacional los bonos bajaran su precio. Y como en ese entonces el presidente tenía capacidad económica, producto de las exportaciones petroleras, hizo una compra del 91% del total de esos bonos. Es decir, el Ecuador se dio el lujo de comprar la deuda que tenía. Es decir, a las personas, organismos o acreedores en general le dijo, señores, yo tengo plata, devuélvame esos papeles, tome su dinero, que el Ecuador se quiera ahorrar el pago de sus intereses porque esa deuda no le conviene, no es legítima, así que quiero borrar del mapa ese tramo de la deuda que el Ecuador tiene.
Entonces, según los datos estadísticos, dice que fue un equivalente a 2.000, casi 3.000 millones de dólares que se sacó del mercado internacional de deuda, logrando un drástico descuento de entre 65 y 70% de su valor nominal. Es decir, si un papel de eso costaba 10 dólares, el presidente Correa lo terminó comprando a 3 dólares. Por lo que el régimen solo invirtió en un aproximado de 1.000 millones de dólares. O sea, con 1.000 millones de dólares logró sacar del mercado financiero casi 3.000 millones de dólares. Fue una operación bastante inteligente, muy bien trabajada, que dio ese resultado. El gobierno la presentó como una operación exitosa, ya que según fuentes oficiales el Estado ecuatoriano se estaba ahorrando unos 2.000 millones de dólares en el corto plazo, pero más de 7.000 millones de dólares en el largo plazo, producto de que si esa deuda seguía, pues el Ecuador tenía que continuar pagando intereses año tras año, vencimiento tras vencimiento. Entonces, como el presidente la sacó del mercado financiero, ya no había necesidad de seguir pagando. Esa era la idea. Y por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, se generó una reducción de la deuda externa de 13.000 millones en abril de 2009 a 10.000 millones de dólares en diciembre de ese mismo año, lo que en términos del PIB representaba una reducción del 26% en diciembre, de un 26% en diciembre del 2008 a un 20% en diciembre del 2009. Es decir, la deuda externa, de las pocas veces que ha sido reducida, fue esta una de esas veces en la que se logró bajar el nivel de deuda que el país tenía. Entonces, eso daba capacidad para que en los próximos años ese dinero que se iba a pagar en intereses, ya no se lo pagara, sirviera para los objetivos que tenía el régimen en términos de inversión y de soluciones de tipo social. A partir de allí, el gobierno desistió de utilizar las fuentes internacionales tradicionales de financiamiento como la emisión de bonos y sobremanera los préstamos a organismos internacionales, como ya les decía, como FMI o Banco Mundial, a los cuales los tildaba de chulquero y de burocracia internacional. En abril, otra de las cosas que ocurrió fue que en abril del 2007 el Ecuador había terminado de cancelar el saldo adeudado del Fondo Monetario Internacional, que a 2006 sumaba 22 millones de dólares. Era lo que estaba pendiente. Entonces, esto era producto de un acuerdo stand-by firmado por el Ecuador en marzo del 2003, que iba acarreando un saldo que se terminó de pagar en el 2007. Entonces, esta es parte de la historia más reciente. A partir de allí, pues luego de lo sucedido con la moratoria y la recompra de los bonos global, y antes del reingreso a los mercados internacionales de crédito, porque hasta el 2009-2010 Correa dijo no más venta de bonos, pero en el 2014 tuvo que volver a eso que no estaba de acuerdo, porque no tenía otra alternativa y necesitaba recursos para financiar el abultado gasto público que para entonces ya el Ecuador tenía, producto del modelo económico que se estaba aplicando. El régimen correísta, por lo tanto, en esos años 2010, 2011, 2012, 2013, orientó su búsqueda de financiamiento para cubrir necesidades fiscales a través de varios mecanismos a nivel externo, entre lo que consta, lo que yo le decía, créditos a los organismos multilaterales más pequeños, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el FLAR. También se generó los llamados acuerdos de venta anticipada de petróleo y de créditos con la República Popular China, y a partir del 2014 volvió a la emisión de bonos en los mercados internacionales, que ya no le llamaban bonos global ni bonos Brady. En la época de Correa le llamaron bonos soberanos. Bonos soberanos dentro del esquema de defensa de la soberanía nacional que tenía el modelo correísta. Si ustedes recuerdan, uno de los aspectos fuertes de la Revolución Ciudadana es la defensa de del llamado lo nuestro, es decir, la soberanía nacional. Entonces, en ese sentido, pues toda esta historia resumida de esta manera es lo que es un recorrido histórico
que nos deja la historia para nosotros como estudiantes de economía saber cómo se ha venido generando el tema del endeudamiento, que es parte del manejo de las finanzas públicas que se ha hecho en el Ecuador. Ahora vamos a ver la segunda parte, que son los datos estadísticos. Como ustedes pueden apreciar, el BIC y la CAF a nivel de organismos internacionales hasta el 2017 eran los que mayor crédito habían otorgado al Ecuador. En el caso del BIC, a diciembre del 2016, alcanzaba un poco más de 4.500 millones de dólares. La Corporación Andina de Fomento sumaba a ese mes de diciembre del 2016 un poco más de 3.000 millones de dólares. Los otros organismos tienen una participación bastante mínima en este tipo de endeudamiento, porque es una fuente de financiamiento. Para ir concretando cuáles son las fuentes de financiamiento, la primera son los organismos internacionales. O para verlo más claro, si alguien le pregunta a quién le debe plata el Ecuador a nivel externo, usted le puede contestar, en primer lugar, le debe a los organismos internacionales. ¿Cuáles son esos organismos internacionales? Aquí lo tenemos. El BIRF, el BIC, la CAF, el FMI, el FIDA, que es un fondo internacional de agricultura, y la FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Acción y Reservas. Entonces ahí están los datos estadísticos, está la gráfica para poder apreciar de mejor manera. Esta es la primera fuente de financiamiento que tiene el país y los países de América Latina en general. La segunda alternativa para buscar financiamiento fueron las negociaciones o acuerdos con otros países, entre lo que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, entre otros. Es decir, si le preguntan, usted también puede responder la segunda fuente de financiamiento o la segunda fuente a la que le debe el Ecuador son los países amigos, los gobiernos de los países amigos, en este caso Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Pero en los últimos años, desde el 2009 en adelante, sin duda alguna, como muestran las estadísticas, la República Popular de China ha sido el mayor proveedor de recursos para el Ecuador, que al cerrar las vías internacionales, las vías tradicionales del mercado financiero y de los organismos internacionales, se vio en la necesidad de cambiar esas vías de financiamiento y concentra toda la búsqueda, la mayor cantidad de búsqueda de dinero en la República de China. Aquí están los datos estadísticos, está el gráfico donde se muestra el nivel de endeudamiento que tenía el Ecuador a 2016 con el resto de países o con los países más importantes, y vemos que al Reino Unido le debía hasta ese momento 787 millones y a Japón le debía 61 millones, y en esa banda estaban países como Estados Unidos, España, Brasil, con ese nivel de endeudamiento. Pero fíjense ustedes en la barra negra más grande que representa a China, que el nivel de deuda a ese momento era de 8.000 millones de dólares y fueron préstamos negociados con pago en muchos de los casos, con venta anticipada de petróleo. Hasta ahora, según conozco, según datos que se han analizado, todavía queda cierto tramo de deuda que el Ecuador tiene que pagar con petróleo que está explorando y extrayendo en estos meses. O sea, todavía no termina de pagarse esa deuda. Ya queda poco dinero que pagar, pero esa deuda fue comprometida y fue de corto plazo y con intereses bastante altos. Entonces, eso a nivel de países. Ahora, si vemos la evolución del endeudamiento con China, en el lado derecho, está la gráfica, la línea que muestra una expansión bastante agresiva, pasando de 4.7 millones de dólares a 8.000 millones de dólares en el 2016. Poco a poco se fue incrementando de manera acelerada el endeudamiento con este país. Es decir, el país empezó a negociar de una manera muy fuerte, el presidente Correa con la República China, y China, que estaba ávida de ingresar a los mercados latinoamericanos, pues vio que en el Ecuador había una posibilidad de meter dinero y de invertir a través de ciertas obras también que actualmente tienen muchas dudas respecto a su funcionamiento. Entonces, esta es la historia del Ecuador. La segunda vía
importante financiamiento ha sido los países amigos, y ahí tenemos los datos, y en los últimos años, pues China se ha convertido en un amigo muy allegado. El presidente Moreno, incluso en los últimos meses del año pasado, pues estaba intentando concretar un crédito de 2.500 millones de dólares con este país. La tercera vía de financiamiento que el gobierno ha utilizado en los últimos años, visto el problema del déficit presupuestario en el que se ha incurrido, es la salida a los mercados de capitales internacionales para la venta de los denominados bonos soberanos. Como se ha indicado anteriormente, la posición del actual gobierno, es decir, de Correa, frente a este tipo de mecanismos, sin embargo, la necesidad de flujo de dinero hizo que una vez más optara por esta alternativa. Es decir, en el año 2009 le dijo al mundo que no quería saber nada de colocación de bonos, se alejó del mercado financiero internacional, pero la necesidad hizo que volviera a acudir a este tipo de venta de bonos, como le decía hace un rato, pues ya no llamados ni Brady ni Global, sino los bonos soberanos. Y se hicieron algunas colocaciones para poder tener dinero, porque lo que más necesitaba el régimen era plata. Entonces tenía que sacar como sea y de donde fuera. Otra alternativa que se usó en el gobierno de correísta fue proveerse dinero en el mercado internacional a través de una operación, por ejemplo, en junio del 2014 con el Banco Internacional Goldman Sachs de Estados Unidos por 400 millones de dólares, con una tasa de interés del 4.3% y un vencimiento a 33 meses. Y que esto se puso como condición las reservas de oro que tenía el país. Y este crédito ya fue cancelado. Realmente ya hay noticias de que fue cancelado hace mucho tiempo, y el Ecuador, pero utilizó este mecanismo. A pesar de las operaciones, a la par de las operaciones realizadas, tanto a nivel externo, que es lo que ya hemos mencionado, toda la historia, la parte de la historia y todos los datos estadísticos, tenemos que a nivel interno, también el Ecuador, a nivel del sector público, ha incurrido en endeudamiento, lo que se conoce como endeudamiento público interno. Durante los últimos 9 años, hasta el 2016, se utilizaron otras alternativas a nivel interno que han complementado las operaciones realizadas con organismos, gobiernos y especialmente con China. El fin fue tener mayores ingresos para financiar los saldos negativos del sector público, producto de las dificultades en el mercado petrolero, y para lograr sostenimiento del elevado gasto público. Entre estas alternativas que se usaron fueron títulos y certificados donde consta la emisión de bonos de largo plazo a nivel interno. Es decir, a nivel interno, el gobierno, cuando tenía necesidad, salía al mercado de valores, al mercado financiero interno, específicamente a las bolsas de valores, y decía, tengo 400 millones de dólares en bonos. Entonces venían instituciones, organismos o personas que tenían dinero y compraban esos papeles y le daban el dinero al gobierno. Y con eso el gobierno lograba cubrir parte de su gasto. Otros tipos de bonos llamados AGD, otros tipos también llamados bonos de la CFN, utilizados hasta el año 2009, y también la deuda con las entidades. De todas estas opciones, de los bonos de largo plazo son los que más han utilizado en casi la totalidad de la deuda. La deuda pública interna tiene desde el 21 de octubre del 2016 una nueva forma de análisis, debido a que el presidente Correa, que fue lo último que hizo en términos de endeudamiento, la última medida que tomó fue, mediante un decreto ejecutivo, crear una metodología nueva para el cálculo del endeudamiento interno. Entonces, en ese sentido, recordar que el Ecuador tenía a nivel de la Constitución una limitante, que el gobierno no se podía endeudar más allá del 40% del Producto Interno Bruto. Por eso, para poder tener un margen de mayor facilidad para seguirse endeudando, pues creó este sistema que sacaba del cómputo de la deuda interna todos aquellos valores que se le debían a las instituciones que son parte del Estado.
y a esto se le llamó la deuda consolidada y la deuda agregada. Entonces, aquí vemos las estadísticas. Normalmente, si observamos la línea con puntos más pequeños, la de arriba, tenemos que la deuda pasó de 3.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares en el año 2016. Del 2006 al 2016, en 10 años creció casi en 4 veces la deuda interna que tenía el sector público, pero como le decía, aplicando la metodología que el presidente Correa utilizó, esa deuda bajaba de 552 a 1.000 millones de dólares, lo cual indudablemente daba la pauta para que se redujera el porcentaje de tope que tenía el Ecuador para seguirse endeudando. Del 40% bajó al 27% aproximadamente, lo que indicaba que el régimen podía seguirse endeudando, tanto a nivel externo como externo, hasta llegar a ese 40%. Lamentablemente, esta situación generó una serie de controversias porque muchos analistas y muchos organismos consideraban que no era un sistema que no estaba de acuerdo con la realidad, porque en definitiva deuda es deuda, sea que le deba a quien le deba. Entonces, el presidente Correa tenía un buen argumento allí para salir en contra de estas críticas, pero en definitiva se lo aplicó. Se lo aplicó y hasta que él duró en la presidencia siguió endeudándose. Pero se acabó su tiempo de gobierno y ya no pudo seguir con este tipo de políticas, y el presidente Moreno volvió a retomar todas aquellas cosas que se habían hecho antes del gobierno de Correa, porque sencillamente, según se manifestó, el gobierno estaba sin dinero y necesitaba recursos, y ustedes verán ya en la tarea que corresponde hacer cuando les toque hacer el alcance del periodo 2017 a 2020, cuáles fueron los acontecimientos o cuáles fueron las medidas y las cosas que hizo el gobierno de Moreno para llevar a cabo o seguir adelante con el tema del financiamiento público. Así que, jóvenes, en este sentido, pues este es el tema que quería compartir con ustedes en esta tarde, y darles un esbozo de cómo ha sido el tema del endeudamiento y del manejo a nivel de finanzas públicas, del financiamiento público que tiene el Ecuador. Así que si hay alguna pregunta, pues estoy presto para solventarla. No sé si tengan alguna consulta, algún comentario al respecto. Nadie. Nadie habla. Creo que. Pero sí me escucharon, ¿verdad? Sí, profesor, sí se le escucha. Bueno, listo. Igual va a quedar grabada la clase, la voy a subir a mi canal de YouTube y la voy a poner el link en el aula virtual para que si en un momento dado requieren tener ese esbozo así sintético, una síntesis muy rápida de la historia del financiamiento público, pues lo puedan tener. Así que si no hay más preguntas, si no hay ninguna intervención, un poco también mencionar que de acuerdo al contenido del sílabo, ya estamos en el tema 17 y quedan 3 temas. Déjenme compartirles el sílabo un segundito para poder ya evaluar lo que hemos avanzado. Hemos avanzado hasta el tema 16, 17. Si me confirman si se visualiza. Sí. Ya. Miren, hemos avanzado todos estos temas. Por ejemplo, vamos a ver la estructura de los gastos, del ingresos. Aquí, estructura de ingresos, ingresos petroleros, descomposición de los ingresos, que ustedes ya hicieron una tarea allí. Lo mismo con los gastos, también hicieron otra tarea. Y la semana pasada veíamos el tema de la programación fiscal, cuya clase grabada está en el aula virtual. Aquí había que hacer una tarea
de elaboración de informe, pero dadas las condiciones en las que se dio la semana, esta se obvia, pero entramos a este tema de aquí, que es el endeudamiento público y la fuente de financiamiento, que también tenía una presentación de exposiciones grupales, que tampoco vamos a alcanzar a hacerla, porque me imagino que han de estar atareados con otras asignaturas, pero estos temas de acá, o sea, voy a cambiar estas dos tareas que están arriba, que no las van a hacer, por esta última de acá. El tema 18, 19 y 20 dice el sílabo que hay que hacer un video, ¿verdad? A nivel de grupos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es investigar sobre estos temas. Lo voy a partir para los grupos. Van a ser 3 grupos, cada uno con un tema. No todos los grupos hacen todos los temas, sino que un grupo hace un tema, otro grupo hace otro tema y así sucesivamente. Aquí hay un link donde pueden encontrar información y buscar en diferentes fuentes bibliográficas, sean artículos científicos, páginas web relacionadas a los temas. Entonces ahí ustedes pueden hacer un documento, en primer lugar un documento no muy largo ni muy corto, sobre la temática, y en segundo lugar de ese documento hacer una presentación para poder elaborar el video, que resuma en unos 10 o 15 minutos lo que ustedes han investigado. Entonces, vamos a trabajar en eso y les propongo que, al igual que el semestre pasado, creo que con ustedes sí estuve en teoría del desarrollo, les propongo que este trabajo sea la evaluación del parcial final. ¿Sí? Entonces, con esto cerramos el periodo lectivo. La próxima semana quedarían libres para que ustedes hagan este trabajo, ya tengan más tiempo para que investiguen, se reúnan en grupo. Las horas de clase pueden servir para que se reúnan en grupo y vayan avanzando en el tema. Y el día del examen, ustedes puedan subir el documento que tienen que presentar en un Word, en un archivo Word, y poder también presentar el video acerca del contenido del tema que le ha tocado. Entonces, aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Cogemos el video también como actuación, nota de actuación, y como nota de examen final. No sé si estén de acuerdo. Si ustedes están de acuerdo, o si no, o si quieren hacerlo de manera individual, hacen la tarea y al mismo tiempo dan el examen. No sé qué prefieran ustedes. A nivel de grupo está bien, profesor. Ya, harían los temas con el documento más el video, y eso sería la nota de actuación y de examen final. ¿Quién se opone? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién dice, profesor, usted está equivocado? Eso no me gusta. Debemos hacer el examen aparte y el video aparte. Patiño. Dígame, profe. ¿Qué opinas tú? ¿Hacemos un solo trabajo y lo llevamos hasta el examen final? Yo creo que está bien hacer un solo trabajo, profe. Ya. No sé qué digan mis compañeros. Bexy Moreira. Sí, estoy de acuerdo, profesor. Sí, está de acuerdo. ¿Y Mero Prado? Sí, profesor, a nivel de grupos. Bueno, ¿qué dice el señor presidente? Bueno, profesor, por mi lado Buenas tardes. estaría bien el trabajo en grupos nomás. Ya, Solamente perfecto. una preguntita. ¿Usted Cuénteme. arma los grupos o nosotros los armamos? Yo voy a proponer los temas. Ok. Si ustedes quieren armar los grupos, me avisan. ¿Sí? Si quieren reordenar los miembros de los grupos, entonces arman de nuevo y me comunican, o usted me hace un listado de los grupos, ¿le parece? Me parece bien, maestro. Ya, perfecto. Quería hacer una pregunta con toda la prudencia del caso.
Quisiera saber si ustedes conocen algo acerca de esta niña que estaba un poco delicada de salud. Rivera creo que es, ¿no? Hola. Hola. Profesor, bueno, personalmente conozco muy poco sobre la compañera, pero miembro de mi grupo la hemos estado integrando para que no se vaya quedando. Claro, sí, eso es que eso nos pidió a nivel de la directora de carrera, nos pidió que también como docentes ayudáramos en ese sentido. Pues bueno, sigámosle ayudando en la medida en que sea posible, ¿ok? Ok, si ustedes están dispuestos, pues lo hacemos. Ok, maestro, por mi parte sería, yo la integro a mi grupo, no hay ni problema. Ya, perfecto, listo. Entonces quedamos de esa manera, jóvenes, nos estamos viendo, ya sería en el examen final, porque la próxima semana quedan libres para poder hacer la tarea. Ok. Chao. Gracias, maestro. Gracias, Pase chao. bien. Ok, hasta luego. Listo.